En el día de hoy estaremos estudiando todo lo referente a vacunas. Empezaremos por algo que muchas veces no nos gusta mucho y es la historia, pero es indispensable. Para el siglo XII, los chinos observaron que sujetos que se recuperaban de la viruela se volvían resistentes a ataques posteriores e implementaron la variolización, que consistía en frotar las costras provenientes de pacientes con enfermedad leve a un paciente sano. Esta técnica fue extendida por todo Oriente hasta Europa, hasta el inicio incluso del siglo XVIII. De esta manera, los chinos observaban que un paciente sometido a el frotamiento de estas costras quedaba inmunizado. Posteriormente vemos como en 1798 Edward Jenner, médico inglés, inoculó pústulas, vacunas en humanos en vez de las provenientes de las variolosas, disminuyéndose la mortalidad, y la denominó vacunación, del latín vaca. En 1879, Louis Pasteur, en Francia, investigaba el cólera en gallinas producido por el microorganismo Pasteurella multósida y observó que al inocular cultivo envejecido a gallinas sanas, queriendo provocar la enfermedad, no enfermaban. Cuando pudo preparar un cultivo reciente e inocularlo a estas gallinas, no enfermaron. Mientras que al inocular a otras que nunca habían sido inoculadas, murieron. Esta fue la base para pensar que en la vacunación que experimentaba Jenner, la exposición a una cepa avirulenta de un microorganismo producía una respuesta inmunitaria suficiente para proteger al animal contra una infección posterior por una cepa igual o similar. De esta forma, Louis Pasteur estableció el principio general de la vacunación y demostró que los factores de protección o que proporcionaban resistencia al individuo estaban en el suero y los denominó anticuerpos, empleando entonces con término de antígeno a toda sustancia exógena que produjera una inmunoreacción. De acuerdo a este previo análisis histórico, nos enfocamos a la conceptualización de vacuna. Es todo producto biológico obtenido de forma natural o artificial, desde un microorganismo completo o componentes de este. Y ese producto biológico será capaz de inducir una inmunidad activa en un hospedador susceptible y lo protegerá de un nuevo desafío ante ese patógeno. Entonces, la vacuna como producto biológico ya está siendo asociado a que deriva de microorganismos. Estos microorganismos pueden utilizarse de una forma completa o utilizar componentes de él para propiciar una respuesta inmunitaria en ese individuo que queremos enfrentar a ese desafío. Por lo tanto, vacunación será entonces el método de aplicación de la vacuna y será un método a través del cual el individuo podrá adquirir una inmunidad activa y poder controlar enfermedades infecciosas. Es un método eficiente, es un método económico y es un método necesario para evitar muchas veces que estas patologías conducen a mortalidad, pues evitar mortalidades. Ahora, la decisión de utilizar vacunas para controlar cualquier afección debe basarse
no solo en el grado de riesgo asociado a la enfermedad, sino también en la disponibilidad de otros procedimientos de control o tratamiento. Excelente. Vamos a ubicarnos ya como profesionales y que nos toca ir a una unidad de producción, una explotación o una unidad de producción poblacional. Estoy hablando de aves, estoy hablando, un ejemplo, de cerdos, y me toca establecer un programa de vacunación. Pero en la medida que yo pueda disponer de una prevención de la enfermedad, yo no tendré necesidad de vacunar para preverla. Entonces, quiere decir que el manejo en una correcta alimentación, el manejo en una correcta disponibilidad de espacio en el animal, de separación de los animales, el manejo correcto en su otorgamiento de agua, todas estas medidas o estos manejos que yo realice en mi granja o en la unidad de producción puede prever de estas patologías, y yo puedo eliminar o prescindir de vacunaciones que quizás no sean necesarias. Si, por ejemplo, yo puedo evitar, en el caso de las granjas porcinas, que en las etapas de iniciación, crecimiento y engorde de los cerdos, estos animales cumplan con la separación o la superficie la superficie de la cual ellos deben gozar en ese corral, ahí no va a haber hacinamiento si yo hago una correcta disposición de esas excretas y de la orina con el lavado continuo o la eliminación de esos desechos. Yo no voy a tener focos perturbadores como olor de amoníaco que pueda irritar la vía respiratoria superior. O sea que yo con manejo, yo voy a evitar que esos animales estén hacinados, voy a garantizar los metros cuadrados de superficie de los cuales debe gozar cada uno, y voy a evitar, por ejemplo, emplear una vacuna de pleuroneumonía. Voy a manejar las corrientes de aire en horas en donde baja la temperatura. Bien, voy a controlar el hecho de no colocar un alimento pulverulento que pueda condicionar una predisposición en el sistema respiratorio. Y así pues, si yo logro establecer condiciones de manejo que el animal no se vea predispuesto a adquirir una patología, entonces yo voy a sustituir esa vacuna. Entonces nosotros debemos ser muy buenos gerentes a la hora de visitar una granja, a la hora de visitar una unidad de producción, porque debemos establecer planes sanitarios y todo lo que es el manejo, el control de bioseguridad que se maneja en esa instalación, debo tomarla en cuenta a la hora de establecer un plan sanitario de vacunación. División de las vacunas. La división es vacunas esenciales y no esenciales, basándonos en lo que previo les comentaba. Estas dos categorías me va a caracterizar aquellas vacunas esenciales que yo deba aplicar y no las puedo eliminar, no puedo prescindir de ellas, porque si yo dejo de colocárselas a los animales están en riesgo a adquirir o a contraer enfermedades peligrosas y que pueden diseminarse en toda una población, y eso traer graves consecuencias. Ahora, habrán las vacunas no esenciales dirigidas contra enfermedades raras o leves cuya omisión conlleva bajo riesgo, o sea, su uso es opcional. Si yo tengo un buen manejo de excretas, si yo tengo un buen manejo de desparasitación, quizás entonces el hecho de aplicar vacuna contra
para prever la coccidiosis en los cerdos o en las aves, entonces yo la obvio. ¿Por qué? Porque tengo un buen plan, un buen procedimiento de manejo en la instalación y en manejo de estos animales, de forma tal que ellos cumplen con un plan sanitario preventivo y yo no tenga que colocar la vacuna contra la coccidiosis. O sea que esas vacunas no esenciales están dirigidas contra aquellas enfermedades que representan un bajo riesgo y que yo las puedo perfectamente omitir. Los métodos de inmunización ya nosotros los hemos estudiado. La inmunización pasiva y la inmunización activa. ¿Qué será la inmunización? Es el método a través del cual yo voy a enfrentar un individuo a un antígeno para que él desarrolle mecanismos inmunitarios. Entonces, en una inmunización pasiva, ¿qué ocurre? Se van a transferir anticuerpos de un animal resistente a uno susceptible, proporcionándose protección inmediata, pero la resistencia es temporal, ya que se catabolizan de manera gradual los anticuerpos. Entonces nosotros en aquel entonces, cuando vimos el video de los tipos de inmunidad activa y pasiva, si yo hago una inmunización pasiva es porque estoy, por ejemplo, ante un animal que ya tiene la sintomatología de parvovirus canino y yo le voy a transferir en su sangre, era un suero rico en anticuerpos, inmunoglobulinas, que van a defender a ese animal contra el patógeno. Requiere que le transfieran rápidamente los anticuerpos. Ahora, la inmunización activa, el mejor ejemplo es la vacunación. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos administrando el antígeno, bien sea entero, bien sea un fragmento, bien sea atenuado, bien sea muerto. ¿Para qué? Para que ese animal pueda enfrentarse a él y adquiera una inmunidad protectora que tiene él que fabricarla, pero que una vez que la fabrica es de larga duración. Entonces, la vacunación es totalmente relacionada con lo que es una inmunización activa. La forma de inmunizar activamente a un individuo de manera de utilizando las vacunas sería la forma artificial, porque ¿cuál sería la forma natural de que un individuo se inmunice? Que padezca la patología, que padezca el proceso infeccioso, en donde él se enfrenta al virus o al patógeno de campo, lo adquiere, este microorganismo lo infecta, se establece, coloniza, se multiplica, se replica en sus células y el hospedador va a adquirir o a desarrollar una respuesta inmunológica de forma natural. Ahora, la forma artificial es cuando nosotros utilizamos las vacunas. Estas vacunas pueden ser diseñadas con microorganismos vivos, con microorganismos muertos. Las vacunas desarrolladas con microorganismos vivos se emplea de ese microorganismo o adquirimos de ese microorganismo o requerimos de ese microorganismo su virulencia completa o la podemos modificar, o sea, la podemos atenuar. Bien, con respecto a estas vacunas en donde se emplean microorganismos vivos, bien, estas vacunas, por dar un ejemplo, como lo dice allí, que puede ser empleado el microorganismo con la virulencia completa o puede ser atenuado o modificado, pudiéramos poner un ejemplo de un microorganismo vivo sin modificar. El caso de las vacunas antiprotozoarios, como mencioné ahorita, para la prevención de coccidiosis, bien sea en cerdos, que en el caso de la Isóspora suis,
o en el caso de la coccidiosis aviar ocasionada por la especie Eimeria. Entonces, ahí se emplea los protozoarios vivos sin modificar. ¿Qué procura el clínico? Bueno, provocar la enfermedad en esos hospedadores, pero de una forma controlada, de acuerdo a las concentraciones del patógeno, a las dosis y a la vía de inoculación. Bien, otro ejemplo de una vacuna desarrollada con un microorganismo vivo sin modificar, la vacuna viral de la enfermedad que prevé o inmuniza contra la enfermedad de Marek en aves. Entonces, esos son ejemplos del uso de microorganismos con su virulencia completa. Ahora, un microorganismo vivo que se atenúa, por ejemplo, pudiéramos citar una vacuna viva atenuada con un microorganismo, en este caso un virus, la vacuna de la bronquitis aviar, la vacuna de la peste porcina clásica. Y si hablamos de una vacuna donde se utilice bacterias, en el caso de las bacterias sean atenuadas, en el caso del Bacillus anthracis. Entonces, esos son varios ejemplos de cuando uno utiliza una vacuna con microorganismos vivos, con virulencia completa o sin modificar, o modificados o atenuados. El hecho de que sean atenuados es que pueden ser pasados por un cultivo, por ejemplo, en huevos embrionados o en otras especies animales, que el microorganismo se replique y pierda su virulencia, de manera de que pueda ser inoculado, eliminando la parte virulenta, pero dejando la capacidad de estimular la respuesta inmunológica. En cuanto al uso de microorganismos muertos para fabricar las vacunas, también se le denomina microorganismos muertos o inactivados. Pueden utilizarse microorganismos enteros, por ejemplo, la bacteria entera, en el caso, si se utilizan las bacterias, se denominan bacterinas. Se puede utilizar fragmentos proteicos, se puede utilizar el ADN puro, ¿ves? O un antígeno purificado, como es el caso de un polisacárido, una proteína extraída de ese microorganismo. En el caso del toxoide, también químicamente se le hace un proceso de inactivación a la toxina para poder obtener el toxoide como una vacuna inactivada para proteger contra el tétano. De eso ya nosotros habíamos comentado en clases pasadas. Lo importante de estas vacunas desarrolladas con microorganismos muertos o inactivados es que, bueno, pueden ser administrados en pacientes inmunocomprometidos, mientras que las vacunas con microorganismos vivos, el paciente debe ser inmunocompetente. ¿Por qué? Porque el microorganismo vivo se va a replicar dentro del paciente y va a desarrollar en él una enfermedad controlada, ¿bien? Un proceso infeccioso controlado con una respuesta inmunitaria tanto celular como humoral. Mientras que en el caso de las vacunas en donde se emplean microorganismos muertos o inactivados, solamente se logra desarrollar una inmunidad humoral, no celular, ¿ve? Esto va a ser la base del por qué requiere de muchas más dosis de refuerzos, ¿bien? Y que pueda ser entonces utilizada en un paciente que pueda estar inmunocomprometido. Como ya dijimos,
si empleamos una vacuna viva, con un microorganismo vivo, y se quiere atenuar, ¿qué significa atenuación? Como método, un proceso de reducción de la virulencia de los microorganismos vacunales, de modo que, aunque estén vivos, ya no sean capaces de causar la enfermedad. Por ejemplo, la cepa de carbunco se hizo avirulenta al cultivarla en agar con suero al 50% en una atmósfera rica en CO2, de manera que perdió su capacidad de formar cápsula. Quiere decir que la hacemos avirulenta, porque recuerden que la capacidad de formar cápsula, esa estructura está asociada a la virulencia del microorganismo. Entonces dejamos microorganismos su capacidad patógena intacta, pero le quitamos la parte virulenta. La cepa de Bacillus calmette guerin, BCG, que nos colocan como vacuna contra el Mycobacterium bovis o tuberculosis, por ejemplo a los humanos, ¿verdad? Nos los colocan desde pequeñitos, la BCG. Esa es una vacuna donde el microorganismo se hace avirulento manteniéndolo en cultivos saturados con bilis. ¿Cómo la obtuvieron? Bueno, durante 13 años en un medio de cultivo saturado con bilis, y de esa forma la atenuaron. Los virus que se pueden atenuar cultivándolos en especies a las cuales no están adaptados de manera natural, pueden entonces ser utilizados como o en vacunas vivas o atenuadas. Bien, ejemplo, tenemos el virus de la peste bovina cultivado en conejos. Vean cómo se utiliza otra especie animal para cultivar y atenuar la virulencia del microorganismo. Otro método de atenuación es cultivar virus de mamíferos en huevos de gallinas, también llamado ovocultivo, o también en cultivos en tejidos, cultivos prolongados, un tiempo prolongado en diferentes tejidos, en riñón, por ejemplo. ¿Ven? Como tal es el caso del virus del moquillo canino, que es cultivado en células renales de perro. Eso en cuanto a los virus o las vacunas desarrolladas con microorganismos vivos. Ahora, las vacunas desarrolladas con microorganismos muertos o inactivados, ellas requieren que se empleen un coadyuvante. Entonces, el coadyuvante es empleado, es una sustancia empleada para que las vacunas diseñadas con microorganismos muertos sean más eficaces, porque es mucho más eficiente una vacuna con microorganismo vivo que una vacuna con microorganismo muerto. ¿Por qué? Porque con la de microorganismo vivo es como que si estuviéramos de una forma natural infectando a ese hospedador, y se activa de una forma general y muy eficaz toda su respuesta inmunológica, tanto celular como humoral. Bien, mientras que las vacunas con microorganismos muertos tienden a estimular menos eficientemente al aparato inmunológico por el hecho de que es un microorganismo inactivado o muerto, por lo que esto requiere que esa vacuna sea acompañada con una sustancia llamada coadyuvante. ¿Qué sucede? Bueno, ese coadyuvante va a permitir que ese microorganismo produzca una inmunoreacción mucho más intensa. El coadyuvante va a favorecer
la inmunogenicidad, porque captura el antígeno y va a permitir que sea como liberado de una forma lenta, ¿sí?, permaneciendo ese antígeno accesible a los linfocitos reactivos, induciendo a células presentadoras de antígeno a expresar moléculas coestimuladoras como la CD80. O sea que el antígeno unido a esta sustancia coadyuvante le permite que ese antígeno pueda ser procesado de una forma más lenta para hacer más eficaz la inmunoreacción, a fines de que haya también una buena formación de memoria a largo plazo. Tipos de coadyuvantes, hay varios, pero el más utilizado es el que observan allí en el primer punto, sales de aluminio. El hidróxido de aluminio es uno de los más utilizados. Se usa fosfato e hidróxido de aluminio de manera de que se una con el antígeno y sea lentamente liberado. También se emplean emulsiones de agua y aceite mineral con fracciones bacterianas. Ejemplo, el coadyuvante incompleto de Freon. Ese es uno de los que primeramente se emplearon o se empleó. Y en tercer lugar, agentes con actividad de superficie como moléculas lipopolisacarídicas que pueden unirse al antígeno de manera de que pueda ser liberado más lentamente. Los coadyuvantes son insolubles y disminuyen la rapidez de eliminación del antígeno por parte del animal. O sea, se convierte en un depósito donde el antígeno está en ese depósito y va a ser liberado lentamente. ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen ambas vacunas? Las diseñadas con microorganismos vivos y las diseñadas con microorganismos muertos. Bueno, se supone que la ventaja del uso de microorganismo vivo va a ser la desventaja de la vacuna del microorganismo muerto y viceversa. Si yo hablo de desventajas del uso de vacunas con microorganismo vivo, es porque si tiene alguna desventaja, tengo que utilizar otro tipo, como es el caso de vacunas con microorganismos muertos. Entonces, la desventaja de una va a ser la ventaja de la otra y viceversa. Vamos a descifrar esto. ¿Qué ventajas tiene el empleo de una vacuna diseñada con microorganismos vivos? Primero, se requiere inocular poca dosis. Segundo, no se requiere coadyuvante. Quiere decir, ya por ahí económicamente, si logro inocular o requiero una menor dosis y no requiero adicionarle a la vacuna como fabricante un coadyuvante, debería ser mucho más económica. Tercero, menor probabilidad de causar hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque al yo añadir junto a ese antígeno una molécula polisacarídica para que sirva de liberación lenta, por ejemplo, los microorganismos muertos usados en vacunas, estas moléculas coadyuvantes pueden generar hipersensibilidad. Entonces, la vacuna con microorganismo vivo no requiere el uso de coadyuvantes, por lo tanto, no van a generar, o es muy poca la probabilidad de causar hipersensibilidad. Y ya como hemos hablado de tipo de hipersensibilidad, ustedes deberían entonces dominar este tema. Cuarto punto, inducen producción de interferón. ¿Por qué? Porque el microorganismo vivo, ese microorganismo que está siendo utilizado sin modificar o atenuado, va a estimular, ¿verdad?, a través de una presentación antigénica, va a estimular la formación de una respuesta celular linfocitaria de tipo T y también una respuesta humoral a través de los linfocitos B.
Entonces, cuando hablamos de la respuesta celular, estamos hablando de que el macrófago que está fagocitando a este microorganismo vivo va a liberar, ¿verdad? Concentraciones importantes de interferón. El costo es relativamente bajo. Entonces, esas son las ventajas de las vacunas donde se emplean microorganismos vivos. Ahora, vamos a ver las desventajas. Presentan una virulencia residual, no solo para los animales vacunados, sino también para otros. Pueden revertir a un tipo totalmente virulento y diseminarse a animales no vacunados, causando infección persistente y la enfermedad. Este es uno de los cuidados que nosotros debemos tener cuando empleamos vacunas con microorganismos vivos. Porque recordemos que este microorganismo está siendo utilizado sin modificación en algunos tipos, ¿verdad? O si fue atenuado, puede revertirse esa avirulencia en volverse nuevamente virulento. Y por otro lado, es la capacidad que va a tener ese animal de excretar concentraciones virales o concentraciones de ese microorganismo a través de la saliva, del contacto que tenga con otros animales. Entonces, por eso al principio de la clase les decía que para el empleo de vacunas con microorganismos vivos, el paciente tiene que estar inmunocompetentemente activo. ¿Ves? Y por otro lado, si puede inducir la enfermedad a otros animales del rebaño con la excreción de este microorganismo y con la reversión posible de su de avirulento a virulento, pues también hay que tomar previsiones cuando manipulamos esas vacunas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el personal que manipula estas vacunas está expuesto a que accidentalmente pueda pincharse con las agujas e inocularse el microorganismo. O sea que puede contraer la enfermedad. Tercer punto de desventaja, se puede contaminar fácilmente con microorganismos no deseables. Requieren de un gran cuidado en la elaboración, en el almacenamiento y en el manejo para evitar que el microorganismo se muera. Entonces debemos garantizar una correcta cadena de frío. ¿Qué significa una cadena de frío? Bueno, cadena, hay varios eslabones. ¿Cuáles serían los eslabones aquí a cumplir para mantener el frío? Bueno, desde que se elabora para preservar el microorganismo a bajas temperaturas, el almacenamiento, el posterior transporte de esa vacuna a los sitios en donde se van a distribuir hasta llegar a la última bodeguita en donde va a ser vendida, o incluso cómo se le va a vender y a despachar a ese productor para que lo lleve hasta el brete o hasta la manga en esa finca o en ese consultorio en donde va a aplicar la vacuna a ese animal. Esa cadena de frío debe ser garantizada para que el microorganismo esté intacto. O sea, esa es una de las desventajas. Y como yo dije que estas desventajas pasan a ser las ventajas entonces de las vacunas con microorganismos muertos, entonces vamos a comparar. Vean, vacunas con microorganismos muertos que también se llaman inactivadas o desactivadas. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, una mayor estabilidad durante el almacenamiento. Quiere decir que si hay una falla en la cadena de frío, va a ser tolerada porque el microorganismo es un microorganismo muerto, es inactivado. ¿Ves? No va a haber alteraciones. Quiere decir entonces que puedo tener una holgura cuando hay fallas en la electricidad, se quedó la nevera sin electricidad y no le puedo garantizar la temperatura entre 2 a 8 grados centígrados y entonces está a 37 o hasta 40 grados centígrados con un sol bien fuerte que hace en esa ciudad.
Entonces, eso, ya ese uso en donde ya tú tienes la garantía de la estabilidad es mucho cuento. Porque a la hora de tú inocular la vacuna, tú dices, bueno, tengo aquí una garantía de que así se haya quedado sin un correcto almacenamiento, para garantizarle frío, ahí está el microorganismo y va a haber una buena respuesta inmune. Mientras que nos va a quedar la duda con las vacunas empleadas con microorganismos vivos, si falló la cadena de frío. El segundo punto es la escasa probabilidad de causar la enfermedad por una virulencia residual o de excreción del microorganismo a través de las secreciones del animal hacia otros animales del rebaño. Entonces, eso es una ventaja. Fíjense, lo que es desventaja para la vacuna con microorganismo vivo es la ventaja para la vacuna con microorganismo muerto. Por otro lado, es poco probable que se contamine. Bien, es poco probable que se contamine. Desventajas. Al ser una vacuna con un microorganismo muerto, debe ser empleado un coadyuvante. ¿Para qué? Para aumentar la antigenicidad, para que haya una mejor o una efectiva respuesta inmune. Pero este coadyuvante puede ser una causa de reacciones locales graves, de hipersensibilidad en ese paciente. Por otro lado, se requieren dosis mucho más altas de esa vacuna. ¿Por qué? Porque el antígeno es un microorganismo muerto. Y el hecho de que se necesiten más dosis aumenta el riesgo de producir reacciones de hipersensibilidad aún más. ¿Por qué? Porque al aplicar más contenido, mayor contenido, por supuesto ahí va a haber mayor concentración de el coadyuvante. Si necesito una mayor dosis y necesito el empleo de un coadyuvante, por supuesto que este tipo de vacuna será mucho más costosa. Quiere decir que esta es otra desventaja. No es mejor la inmunidad, como tercer punto, no es mejor la inmunidad inducida con una vacuna con microorganismo muerto que con una viva. Una razón de esto es que los virus de las vacunas vivas pueden invadir las células del huésped y hacer que se produzca interferón, lo cual confiere protección temprana a animales susceptibles. Recuerden que para las afecciones virales, las células natural killer liberan citoquinas de tipo interferón que hacen que lleguen macrófagos a la zona, ¿sí? Y que pueda ser procesado estos antígenos y haya una mejor respuesta celular. O sea, la citotoxicidad de la natural killer acompañada de la producción de interferón, pues va a permitir que haya una mejor respuesta inmune. Este es el caso de la vacuna con microorganismo vivo. No es esto así cuando se emplea un microorganismo muerto. Bien, entonces con respecto a las dosis, cuando nosotros aplicamos un refuerzo, llamado también booster o refuerzo, en el caso de la vacuna con microorganismo muerto, tiende también a requerirse lo que uno llama revacunaciones o refuerzos para mejorar o tener una mayor concentración de la respuesta de memoria o la respuesta inmunológica. ¿Qué fallas pueden haber en la vacunación? En forma general, bien sea utilizando vacunas a microorganismos vivos o utilizando vacunas con microorganismos muertos. La dosis y la vía de administración que sea la incorrecta, en donde una suspensión de un antígeno en una vacuna me dicen que tiene que ser administrado 5 ml, pero yo le administré 2. Ah, no, porque es que este animal está más flaco que este otro, entonces al más gordo le pongo 5
y al más flaco le pongo 2 ml. No, la dosis es dosis. Debe ser respetada, porque las concentraciones de ese antígeno ya están determinadas para poder inducir una correcta inmunoreacción. Otra cosa es la vía de administración. Si la están recomendando de forma parenteral, en este caso de administración subcutánea, no es lo mismo subcutánea que aplicarla intramuscular, porque intramuscular se va a metabolizar mucho más rápido, y entonces el tipo de microorganismo y la concentración que estamos aplicando en la dosis es para ser administrada vía subcutánea, para que pueda ser procesada más lentamente. Pero entonces nosotros agarramos y no lo hacemos subcutáneo, sino que lo hacemos intramuscular. Entonces ya eso interfiere en esa respuesta inmunológica. Segundo punto en fallas en la vacunación: animales inmunosuprimidos, animales desnutridos, animales enfermos, animales estresados. No podemos vacunar a un animal enfermo con sintomatología. Un animal desnutrido, apático, decaído, en donde quizás nosotros estamos sospechando que esté en un periodo de incubación del patógeno, próximo ya a demostrar la sintomatología, ha estado expuesto, no está en un buen estado de carne, viene padeciendo de otra patología y está inmunosuprimido. Esos animales yo no los puedo vacunar, porque no va a haber una correcta respuesta inmunológica. Y el animal, igualito, así lo vacune, va a adquirir la patología. Entonces esas son las fallas al momento de tomar la decisión de qué animales voy a vacunar. Animal estresado, tampoco. Entonces por eso las recomendaciones cuando trabajamos con producciones poblacionales, en donde por ejemplo hay un atajo de yegua, un atajo de ganado, o sea, son varios que tengo que trasladarlo de un potrero hasta el corral, en donde tengo que pasarlos por un brete, en donde nada más el simple hecho del recorrido ya los estresa, del impacto en la agrupación en el corral, de peleas entre ellos. Así pasa también con los cerdos. Ese estrés, ya ahí viene un estado de, vamos a decir, de disminución de la efectividad de ese aparato inmunológico. Entonces es preferible que los animales estén calmados, que con tiempo yo los recoja, que puedan tener acceso a agua, que puedan estar en la sombra y yo pueda manejarlos sin que estén estresados. Otra falla que se da en la vacunación, la mencioné ahorita, fallas en la cadena del frío. Bien, esas fallas en la cadena del frío, yo debo asegurarme que hasta que yo esté incluso manejando la vacuna en el corral, en el brete, donde estoy con los animales, hasta que yo no la inocule, ese frasco debe estar resguardado en una cava con hielo seco o con hielo normal, ¿verdad? Pero garantizar el frío y la preservación de estos antígenos en la vacuna. Quería mencionarle el caso del uso de vacunas con antígenos múltiples. Cuando se utiliza vacunas con antígenos múltiples, es que yo estoy reuniendo varios patógenos en un biológico para prevenir contra diferentes patologías. Y aquí pues hay dos tendencias. Siempre ha habido la tendencia, antes de que se sacaran las vacunas de antígenos múltiples, cuando se utilizaban solamente con un solo antígeno, ¿verdad? Cuando vino el cambio a estas polivalentes, vino la resistencia en opiniones. Todo cambio trae resistencia. ¿Ves? ¿Qué pasaba? Bueno, los de la vieja academia decían que si colocábamos una vacuna con múltiples antígenos, se distraía el sistema inmunológico y no podía hacer una respuesta tan eficiente como que si yo utilizara los antígenos de forma individual. Por ejemplo,
Inicialmente, recuerdo cuando yo estudiaba, 1800 tanto, cómo era la forma operativa de vacunar o de atender a un canino. No, nosotros primero nos lo llevaban a la consulta, garantizábamos que el animal estuviera desparasitado, en buenas condiciones, luego lo volvíamos a citar. En esa próxima cita venía la primera vacuna contra el parvovirus. Tráigalo en 15 días, venía el refuerzo de parvovirus. Vuélvalo a traer en 15 días, venía contra el moquillo. Vuélvalo a traer en 15 días, refuerzo contra el moquillo. Y así, ya allí llevábamos 2 meses solamente contra 2 patógenos. La vieja escuela, la vieja academia, esa tendencia de utilizar la inmunización con antígenos separados, fue muy difícil abolirla, o sea, cambiar ese esquema. Y ese esquema se estaba haciendo indispensable, de manera de que de forma operativa es mucho más práctico y es más sencillo cuando nosotros podemos combinar en una vacuna varios antígenos, porque esta nueva escuela nos decía que indistintamente, así hayan varios antígenos en una misma vacuna, el aparato inmunológico iba a reaccionar de una forma eficiente contra cada antígeno. Lo que sí hay recomendaciones es que, por ejemplo, si se van a utilizar vacunas con microorganismos vivos, que no está en el mismo producto que otro que voy a emplear el mismo día con microorganismos inactivados, el conflicto es que no se utilice el mismo sitio de aplicación por la competencia. Es lo que hasta ahora se ha preservado o como recomendación en el uso de esas vacunas el mismo día con varios antígenos, o que se utilice en una misma vacuna varios antígenos en forma múltiple. Lo cierto es, muchachos, que tenemos, por ejemplo, si hablamos de caninos, que es una de las especies que a todos los veterinarios es el común denominador. Si hablamos en el caso de perros, podemos ver cómo hoy día se utiliza vacunas múltiples en donde no solamente se le coloca parvovirus, sino que también se le coloca la del moquillo, se le coloca la de la hepatitis, la que produce la tos de perrera, ¿bien? O sea que son varios patógenos en uno. Por ejemplo, es muy común utilizar la triple. Ustedes la deben haber escuchado. ¿Qué comprende la triple? Bueno, eso es una vacuna combinada en caninos que te protege contra el moquillo, contra la hepatitis, o sea, el adenovirus 1 y 2 de la hepatitis, y contra la leptospira. Ahora, si tú utilizas la tetravalente, es los 3 que nombré anteriormente más el parvovirus. O sea, es múltiple porque tiene para 4 patologías. Si a esa tetravalente le adiciona protección contra el virus de la parainfluenza, que es uno de los microorganismos de afección de los caninos para producir la tos de perrera, entonces se llamará pentavalente. ¿Ves? Y así pues, sextuple, bueno, le adiciono para el coronavirus, y así combinar diferentes antígenos en una sola vacuna. Me faltaría, para aquellos que les gusta la parte bovina, no solamente mencionar en esta clase de vacunas a los perros, pudiéramos hablar una vacuna combinada para bovinos, en donde mezclan, por ejemplo, para proteger a los bovinos contra el complejo reproductivo respiratorio bovino, que es producido por 4 patologías, y a esos 4 patógenos le adicionan leptospira.
Entonces, por ejemplo, esa vacuna en donde protegen al bovino contra ese complejo reproductivo respiratorio contiene el virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina, que es el IBR, es un virus vivo que se emplea en esa vacuna. Se emplea el virus vivo de parainfluenza tipo 3. Se emplea el virus vivo de la enfermedad respiratoria sincitial bovina. Se utiliza a virus muerto el virus de la diarrea viral bovina, y a estos 4 virus se le adiciona la bacterina de la leptospira con 5 serotipos. Entonces, esto es un mezcladito, esto es una vacuna combinada para ser utilizada en bovinos. Ahora, 5 serotipos de leptospira, que es una bacterina, porque recuerden que la leptospira es una bacteria, entonces estamos combinando virus con bacterias dentro de una misma vacuna. La fiebre aftosa en bovino, bueno, ese es un ejemplo, el uso de la vacuna de fiebre aftosa, de una vacuna en donde se emplea un virus muerto o inactivado en una suspensión con un adyuvante oleoso. Entonces, esos son varios ejemplos. Ustedes pueden averiguar otros ejemplos en otras especies animales, tanto vacunas a virus vivo, vacunas a virus muerto, o con bacterias vivas o muertas, de manera que ustedes manejen ese repertorio.